Con sus protagonistas. Tenemos con nosotros a su director, Felipe Cazals, tenemos a los actores Damián Alcázar, Damián Martínez y Juan Manuel Bernal, y tenemos también al productor Fernando Gou, y están ansiosos por escuchar y responder sus preguntas. Así que, por favor, la primera pregunta, allí mismo, aquí en la tercera fila. Sí, ahí. Good morning, John Hopewell, Variety. Buenos días, John Hopewell. En la película, los norteamericanos invaden un país que no es el suyo, se pierden, desconocen la realidad cultural del país, no tienen un éxito total, en este caso en sus objetivos, y al final, después de hacer el ridículo, se van. Hay, o parece que hay, paralelismos con otra invasión más reciente de otro país por Norteamérica. No sé si el director aceptaría estos paralelismos. Obviamente. Obviamente que sí o obviamente que no. Obviamente que sí, haciendo la aclaración que no era la primera vez que se invadía México, era la tercera vez. La primera vez fue en 1847, la segunda vez en 14 y finalmente en 17, cuando la expedición punitiva. Pero es el mismo fenómeno que ha sucedido en Granada, en otras partes de América Latina y obviamente en otras partes del mundo. En este caso es un episodio delirante porque, aparte de ser una invasión abrupta y sin sentido, es al mismo tiempo el final de la historia de la caballería norteamericana, de la gran caballería norteamericana. Después de la persecución de Villa, sigue la Primera Guerra Mundial y ya no existe más la caballería norteamericana. Ahí se dieron cuenta de que ya no tenía sentido alguno ese despliegue militar que había hecho la gloria del ejército norteamericano en los últimos 70 o 80 años. O sea que fue un doble fracaso. No traer la cabeza de Villa y cancelar para siempre la historia de la caballería norteamericana. Buenas tardes, señor Cazals. Le quería preguntar esa frase que retumba en la película, que dice: lo fácil es morir y lo difícil es vivir con honorabilidad, ¿no? Se podría aplicar también a otra lucha, la cultural, la que sigue viviendo, no sé si el cine mexicano, pero desde luego el cine mundial contra los americanos. Podría aplicarse también a esa otra lucha, la lucha cultural. Estamos en ello. Así es. La frase corresponde a un villista. Ustedes se habrán dado cuenta de que la película, la figura de Villa es meramente tangencial. Lo que nos interesa aquí es hablar del villismo y de lo que significa el villismo en términos de lealtad. Una causa revolucionaria no es necesariamente el personaje central, sino lo que representa su causa, sea el zapatismo, sea el gandhismo, sea el mandelismo, en fin, tiene muchos nombres las causas revolucionarias y muchas formas. En esta ocasión, el personaje central de la película Chico Grande dice textualmente: morirse es muy fácil, lo difícil es vivir correctamente. Y es que vivir correctamente es cumplir con un principio de lealtad. Y ese término de lealtad es el que es el embrión
y la columna vertebral de toda la película. Nosotros, o yo en lo particular, veo y oigo muy poco ese término hoy en la actualidad, no solamente en México, sino en muchos lados. Me pregunto, ¿quién es leal a qué y a quién? Entonces, aplicado a la cultura, se vale también. Para el director y para los actores. Para el director, hay que decir que malos tiempos para el western. Ha hecho un western en épocas que no está de moda. Segundo, usted ha hecho esta película pensando en que si todavía Villa tiene algo que contar al público mexicano, lo mismo que ocurre aquí en España, que todavía hay directores que dicen tenemos que contar algo más de la guerra civil, o simplemente ha usado a Villa como un pretexto para hacer una crítica o algo sobre la actualidad. Y a los actores me ha impresionado su interpretación a lo norteamericano cuando ustedes son mexicanos. Me gustaría saber qué método han llevado para hacer ello. Gracias. No, Villa nunca puede ser un pretexto, ni nunca lo es Zapata, ni nunca lo es un jefe revolucionario. Repito, es una figura tangencial. Lo que importa aquí son quiénes creen en el villismo y por qué razón creen en el villismo. Y creen en el villismo porque cuando se es despojado de todos los derechos durante generaciones, cuando la justicia social no existe, no hay pretexto alguno. Hoy en México, de 110 millones de habitantes, hay 40 millones que no comen 2 veces al día. Luego entonces Villa sigue teniendo razón, Zapata sigue teniendo razón. No utilizo ningún pretexto, solo pongo de nuevo sobre la mesa el término lealtad a los principios revolucionarios. Ya lo de los actores ya no lo contesto. Tiene algo más. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Daniel, interpreto a Butch Fenton. En cuestión de la representación de un norteamericano, mi madre era inglesa, yo nací hablando inglés, no hablo como inglés desafortunadamente, estudié actuación en Estados Unidos y en Inglaterra, parte del training ha sido en inglés. Al principio de mi carrera hice muchas películas también en inglés para Estados Unidos y para otras partes del mundo, películas que se hacían en inglés. Entonces esa parte, la idiosincrasia del personaje, la ideología, no creo que era algo muy ajeno a mí. Creo que al contrario, hay personajes que cuando los lees te dicen, este es para ti. Cuando yo leí el guión de Chico Grande y en especial el personaje de Butch Fenton, dije, yo lo tengo que hacer. Y ya en cuestión de técnicas, pues sí había ciertas cosas que había que aterrizar y aterrizar con una precisión exacta, valga la redundancia, cosas como el acento quisimos que fuera tejano, y sobre todo cuando el personaje pierde los estribos se nota más que viene de un extracto bajo. La equitación fueron varios meses de trabajar a caballo, y bueno, pues fueron muchas cosas de estudiar, pero en realidad también había como mucha empatía con ese personaje, no porque yo sea así. Bueno, creo que todo este trabajo es producto de un gran esfuerzo, de una concentración absoluta para hacer esta película. El maestro, que considero uno de los grandes directores de México, es una persona estricta que nos pide entregarnos al 100%, y entonces el trabajo fue una absoluta concentración en todos y cada uno de los rubros que necesitábamos para los personajes. Entonces fue tiempo atrás, antes de filmar, comenzar a prepararnos en todos sentidos. Tuve una dialogue coach para el acento,
y todo un trabajo detrás que, bueno, creo que se ve en pantalla, eso es lo maravilloso. No perdamos de vista que esta misma historia sucede en Arizona hoy en la actualidad, por si a alguien le falta información. Los mexicanos son perseguidos en Arizona. Apresados y casados también. Casados, con Z. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al director si a propósito del Bicentenario esta película está celebrando o lamentándose. Gracias. No, la película no admite verdades históricas, ni admite verdades de los vencedores. La Revolución Mexicana es un hecho logrado por dos grandes perdedores, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Los ganadores en la Revolución Mexicana no son ni los iniciadores de la revolución, ni el sustento de la ideología de la revolución. Entonces me parece posible, lógico y aceptable que en las festividades del Bicentenario y del Centenario haya una película que tenga un punto de vista crítico distinto. Hablamos aquí de lo que es el resultado de pertenecer a una causa revolucionaria que obliga en algunos casos a convertirse en un héroe anónimo, que son los verdaderos héroes, a cambio de nada. Y dentro del género del western que acaba usted de mencionar, que está en desuso, yo no estoy de acuerdo. No hay géneros en desuso. Una de las elementales proposiciones del western como género es que la acción define al hombre. Nada mejor, pues, para contar la historia de Chico Grande que el género del western, porque es la acción de la lealtad la que define al personaje central que interpreta Damián Alcázar. Ánimo. Más preguntas, por favor. Aquí en primera fila. Sí, un segundo, que lleva el micrófono. Hola, buenos días. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Yo no estoy tan al tanto de la historia de México y a mí esta película me ha llegado de una forma pues más universal. Yo la veo más que como una película de vaqueros, como una película religiosa. Estos personajes podrían ser también mártires y el Dios que defienden ellos pues están dispuestos a morir por él. Y cada uno cree, bueno, están los fanáticos, que serían los malos, que su fe pues no es igual tan pura, y los que consiguen morir bien porque creen bien, tal vez. No estoy de acuerdo contigo. No. No hay nada religioso en la película, Dios me libre. Ni hay actos de fe. Hay principios revolucionarios a sostenerse. Bueno, es decir, cuando se es toda la vida un peón que lleva 3 generaciones atrás viviendo a palos y sin comer, y viene alguien y le dice, deja todo esto y vente conmigo, como el Mesías, y vamos a liberar a los demás, no hay ningún acto religioso, hay un acto de justicia. Eso es lo que yo veo. Por otro lado, no estoy tampoco de acuerdo con que haya un martirologio determinante. ¿Cómo? Hay una voluntad de cumplir la palabra dada, que hoy en la actualidad y en el mundo que nos rodea, al menos en otras latitudes, es una costumbre que se ha perdido bastante.
cumplir con la palabra. Es una película de hombres de buena voluntad. Bueno, y por otro lado, si hay diferencias de criterio entre los personajes norteamericanos, son totalmente opuestos y distintos. Hay uno que viene del este de Estados Unidos, que no entiende una palabra de lo que es el ejército, que detesta lo que es México, que está formado en el criterio WASP más estricto de principios del siglo XX, que es la honorabilidad, la decencia de los norteamericanos, y que le parece que todo lo que está sucediendo lo tiene que callar por el juramento que hizo por honor a su uniforme. Pero no entiende una palabra de todo lo que está pasando. Hay que recordar que casi siempre lo que nos ha sucedido en los países latinoamericanos ha sido que los norteamericanos no acaban de entender por qué, siendo tan generosos con nosotros, siempre les pagamos tan mal. Y es un poco lo que quiero dar a entender en la película. Esta historia de la cabeza de Villa, si bien es cierto que Villa no tenía por qué atacar Columbus, tampoco tenía que mandar el presidente Woodrow Wilson 7.000 hombres a invadir México. Aquí hay un despropósito total en un momento histórico además muy significativo. Estamos ante la primera revolución social mundial, de lo cual no se enteraron nunca los norteamericanos. No sé si eso contesta tu respuesta, pregunta. A mí la película me ha parecido con mucha personalidad por parte de usted, que la ha creado, esas secuencias, esas escenas. Pero en cuanto al personaje central de la película, yo le pregunto, no es que afirme, ¿hay ciertas influencias del cine de Clint Eastwood en cuanto al personaje este, que es un gran héroe, pero que al final es un perdedor, no es más que un perdedor? No es el héroe norteamericano de Hollywood, tanto aunque fuera indio, cuando era el protagonista es otro tipo de héroe. Y este a mí me ha parecido en algunos, una cierta hermandad con el cine de Clint Eastwood, el del western. Ya, ojalá y pudiera yo tener algún parentesco creativo con Clint Eastwood, sería un elogio enorme. No, lo que sucede aquí es que de alguna forma el final es un tanto cuanto irrisorio, tanto como lo es esta expedición punitiva. Es encontrarse un mando norteamericano que ha sido tusado, despellejado y vejado por 3 prostitutas mexicanas enanas, frente a su enemigo que está amarrado, muerto, sobre un caballo, y no puede hacer ya nada contra él, y él a su propia vez es la ridiculez misma de esa expedición. Yo a la construcción del guión cinematográfico siempre pensé en un final que no está en la película, que es el siguiente. El médico norteamericano, si ustedes me permiten la suposición, regresó tarde que temprano a Estados Unidos con su familia y les contó que él salvó a Pancho Villa. Y todo el mundo le dijo, estás loco. No, yo subí a una caverna y yo salvé a Villa, yo lo curé de una rodilla. No, hombre, por favor. Y la historia se quedó ahí. Butch Fenton se fue a la Primera Guerra Mundial con Pershing y jamás mencionó el episodio de las enanas mexicanas. Lo único que sí quedó es nuestra literatura oral, nuestras leyendas mexicanas, que cuentan que Chico Grande dio la vida por salvar a Pancho Villa. Así de sencillo. Entonces, si el héroe se parece un poco, bueno, eso ya no lo sé. Hay una cierta ironía en todo esto, ¿no?
Hola, buenos días. Bueno, me gustaría preguntar por los parajes tan fantásticos donde ha sido rodada, a ver qué tal fue el rodaje por allí, a ver si se ruedan muchas películas. Sí, es pues el epicentro de la historia del western. Durango, yo creo que ahí se han filmado algunos de los westerns más prestigiosos de John Wayne. Se filmaron evidentemente otros notables westerns de Sam Peckinpah, por ejemplo, y algunos otros, inclusive franceses, europeos. Durango se presta específicamente como paisaje para el layout de lo que se llama el western. En la inteligencia, que en este caso estamos hablando de un western casi de Transilvania, puesto que nosotros no buscábamos el sol. El fotógrafo que está sentado por aquí, que va a levantar el dedo y que no quiso sentarse aquí con nosotros, hizo un excelente trabajo para que este western tuviese una presencia casi mineral, casi ahogada, terregosa, que corresponde a la intención de la película. Sí, me gustaría comentar también, bueno, una comparación que me la van a perdonar. El personaje del mayor Fenton me ha recordado ligeramente al personaje de Hans Landa, el coronel Hans Landa en Malditos Bastardos, por su impasibilidad, por su cabezonería, y me gustaría saber qué opinan de esta comparación que se me ha ocurrido. Y bueno, y luego, Daniel Martínez, ¿qué tal te veías en el espejo con las pintas con las que apareces al final de la película? Gracias. Jamás me he visto tan guapo en la vida. Alguna vez me lo dijeron en México cuando salió la película. Yo no había visto Bastardos sin Gloria hasta después de que se estrenó Chico Grande. Me parece que es una gran actuación de este actor, pero creo que hay matices muy distintos, a mi entender. Creo que Butch Fenton mantiene una línea como que muy recta a lo largo de la película, y en Bastardos sin Gloria el otro actor se permite hacer como distintos juegos. Hay veces donde sí está impasible y hay veces donde está haciendo bromas y seduciendo, ¿no? Y cosas que el mayor Butch Fenton jamás se permitiría. Pero bueno, sí son dos malos muy emblemáticos en películas muy distintas. Y bueno, lo de la caracterización ha sido muy interesante, cómo reacciona la gente. Por ejemplo, en Durango, cada vez la enseñamos en Durango, en México, y cada vez que salía Fenton ya trasquilado, la gente se reía y era como una especie de venganza. Y en otros lugares se ríen al principio y luego no. Siempre es como interesante la reacción del público. Yo necesito que Damián Alcázar diga cosas. No, está tan claro que no queda nada. Pues yo tengo una pregunta acerca de los dos guías apaches. Aquí estoy, para el director. Las dos guías apaches, ¿por qué eligió usted dos guías apaches? ¿Qué sentido tienen estas? ¿Tiene algún sentido simbólico o no? Sabemos que la caballería americana tenía efectivamente guías apaches, hasta fueron los que capturaron a Jerónimo y todo eso, ¿no? Sí. Pero quería saber si en ese contexto específico tiene algún valor simbólico esto de las guías apaches. En la literatura militar de West Point, que analiza históricamente toda la expedición punitiva, Pershing y su Estado Mayor desde un principio llegan a la conclusión que la Sierra de Chihuahua, que no es la de Durango donde se filma la película, sino la de Chihuahua, es en cierta medida inexpugnable y que van a necesitar, sin discusión alguna,
las guías, los scouts, como llamaban en ese tiempo ellos, apaches. No solamente por que tengan alguna relación con los mexicanos, sino que para que puedan seguir los rastros que ellos, como militares norteamericanos, integrados en pequeñas unidades, jamás van a descubrir, porque saben perfectamente que Villa en ese momento opera como guerrilla y que hay que irlo buscando y cercando a través de los rastros. Entonces, la presencia de los apaches es absolutamente real y así fue designada por el propio Pershing y su Estado Mayor. ¿Más preguntas, por favor? Sí, allí. Hola otra vez. La película ya ha sido estrenada en México y me gustaría saber cuáles han sido las reacciones. Gracias. La película se ha estrenado en México con un resultado mediano en la capital y con muy buenas entradas en la provincia. Las reseñas, como se llama aquí, si reseñas o críticas, son muy satisfactorias. Pero si tenemos que hablar de la distribución de la película, tenemos que entrar en otro tema, que es la distribución del cine mexicano en nuestras propias salas de cine. Y eso nos tomaría un rato para explicar la situación vergonzante y vergonzosa en la cual estamos inmersos en este momento. El 96.4% de las pantallas pertenece al cine norteamericano. Así que es muy difícil encontrar una salida importante y al mismo tiempo es muy difícil mantenerse en cartelera porque las fechas y la circulación de las películas norteamericanas tienen cubiertas las 54 semanas del año. Pero, repito, son dos problemas distintos. Sí, porque al público en general le ha gustado mucho. A nosotros, que somos los que estamos en pantalla, nos llegan todos los comentarios en Twitter, en Facebook. Les parece una película extraordinaria, pero el público no tiene acceso porque la quitan los exhibidores rápidamente, entonces se pierde. Es que los exhibidores tienen otros compromisos fijados con mucha anticipación. Y bueno. Perdón, buenas tardes. Precisamente hablando de público, cuando usted todavía no era director de cine, ¿qué impresión le causaron otras dos películas sobre los leales villistas? La Cucaracha y Vámonos con Pancho Villa. La segunda, Vámonos con Pancho Villa, junto con El compadre Mendoza, son las dos películas más importantes de la historia del cine mexicano. Sobre ellas está asentada toda la estructura de la historia del cine mexicano. Son dos obras capitales de Fernando de Fuentes, por cierto, fracasos de taquilla, hechas en los años 30. En cuanto a La Cucaracha, es precisamente el otro extremo y es el cine de la Revolución Mexicana visto a través del folclore, del lugar común, de la verdad histórica y de la verdad de los libros de texto gratuitos. Me parece abominable. ¿Más preguntas, por favor? ¿Todo el mundo satisfecho? Sí, aquí en primera fila. Bueno, felicidades a todos. Y una pregunta para Felipe Casals o para cualquiera de los actores. A propósito de que películas como La Cucaracha han influido en la manera en que los mexicanos vemos nuestra historia y a propósito de las conmemoraciones, ¿qué papel cree que ha jugado el cine en esta relación de nosotros con nuestro pasado? ¿Nos iba
pero ¿de qué manera? Yo creo que ha deformado la historia de México, ha deformado la poca información que tenía el espectador al respecto de la verdadera visión del cine mexicano. Es decir, si tomamos películas que yo llamaría emblemáticas en el buen sentido de la palabra, como RID México Insurgente, por ejemplo, que desmistifica totalmente todo el otro cine mexicano rentable para los productores, porque está construido como un plato, como un guiso, con canciones, con personajes, con frases rimbombantes, con arrebatos patrióticos y patrioteros, con toda esta salsa barata que aparentemente es la que entusiasma a la clase popular, lo cual no es cierto. Yo creo que esas películas, no todas, pero la gran mayoría de ellas, son profundamente nocivas en la historia del cine mexicano y para la historia del cine mexicano. Es decir, en la gran mayoría de las películas sobre el fenómeno de la revolución no hay casi nunca un punto de vista crítico del realizador o del autor. Y en ausencia esto lo suplen con una suerte de cosas para complementar la rentabilidad y el gusto del espectador. Y esto se convirtió durante una larga época en películas que representaban el cine de la Revolución Mexicana y no lo eran. La Generala era una de ellas, por ejemplo, y los títulos son infinitos. Creo que Miguel Zacarías hizo varias de esas. Creo que ese es el variedad, RID México Insurgente y La Soldadera. Y La Soldadera de como dos de cosas Bolaños, que no tienen que ver con esta suma de anécdotas graciosas, entre comillas, de lo que hizo Villa o de lo que hizo... Bueno, Villa fue el más transitado. Con Zapata no se han metido. No, salvo Elia Kazán, que nos hizo el favor de que su mujer le enseñara a leer en la noche de bodas. Pero salvo eso, no. Pero de ahí fuera no. Hola, yo quería preguntarle por el tratamiento del lenguaje, que me ha parecido muy interesante, porque me parece un tratado acerca de cómo se expresa el pueblo mexicano. Quiero decir, son capaces de, con una palabra, hacer todo un discurso y también de lo contrario, es decir, llenar párrafos y párrafos y decir muy poco. Y también quería preguntarle si ya era posible, o es una licencia poética la suya, entonces, comunicarse los norteamericanos en inglés con los mexicanos y que si era posible ese diálogo mutuo, cada uno en su idioma. Sí, bueno, lo primero, démosle el mérito a Ricardo Garibay, autor del cuento de Chico Grande y autor de notables novelas y cuentos cortos. Ricardo tenía un dominio del diálogo y del lenguaje, de los giros idiomáticos, como muy pocos autores mexicanos. Esto es muy apreciable en toda su obra literaria. Y las pocas ocasiones en que trabajó como guionista en películas estimables o no, su trabajo como dialoguista es notable. Aquí yo conservé del cuento muchos de los diálogos de Ricardo. A él es el mérito de esos giros idiomáticos tan significativos y que, por ejemplo, en el norte de la República, la gente de la República Mexicana, la gente los entiende perfectamente porque todavía están en uso, nada está en desuso. En cuanto a lo segundo, a mis productores, cuando les dije que no íbamos a hacer dos versiones, la de los gringos hablando en inglés y la de los gringos hablando en un español cascado,
Me dijeron que por qué, y le dije que me parecía una convención que teníamos que asumir de una buena vez. Unos hablan en inglés, otros hablan en español, y no es tan desplazado. La frontera mexicana en 1915 tenía un número considerable de norteamericanos granjeros, ganaderos, afincados en México, que además son los que se opusieron a la invasión norteamericana también. Y la gente que trabajaba con ellos, capataces, peones y demás, entendían el inglés, porque estaban afincados desde hacía mucho tiempo. O sea que la libertad que me tomo está sustentada en cierta medida, ¿no? Y por otro lado, pues, a mí no me incomoda que él hable en inglés y yo lo entienda en español. Me parece que en tiempos de la globalización todo se vale, ¿no? Bien, la última pregunta, por favor. Siguiendo un poco la estela de mi compañera y compatriota de ustedes, ahora, como usted, hay estupendos realizadores mexicanos. Yo no sé por qué ese problema del cine, porque a nivel internacional están ustedes pegando mucho, pero yo recuerdo en aquellos tiempos casi revolucionarios para nosotros que había un realizador mexicano, el Indio Fernández, que como actor era norteamericano, que era una de nuestras grandes estrellas. ¿Ese realizador para ustedes es el gran realizador en el que ustedes se han basado o quizás usted está en desacuerdo con la obra del Indio Fernández? No, yo lo considero en algunas películas como un autor completísimo y fuera de serie, digamos Salón México, por ejemplo. Pero las películas más prestigiosas de él, al contrario, no son las que más me seducen. Lo que sí admito es que hay una carga emotiva que buena falta hace hoy, que había en sus películas y que buena falta hace hoy en el cine mexicano contemporáneo. Es evidente que el naturalismo y el inmediatismo del Indio Fernández generaba algo muy necesario en el cine, que es este impacto que capta al espectador y que le transmite de inmediato una emoción. Pero aparte de esto tiene 2 o 3 películas absolutamente estupendas. Una fuera de serie que se llama Salón México, que no sé si conoce usted. Pero como todos cineastas mexicanos, pues unas son buenas, otras son malas, otras se hacen para pagar la renta, otras se hacen por lo de siempre, ¿no? Es difícil hacer un compendio final y hacer un juicio equilibrado sobre la obra del cine mexicano, porque sus autores dependen de tantas circunstancias tan fácilmente previsibles a la distancia, pero tan imprevisibles en el momento que pues las cosas no salen como se deberían salir. Me permitiría agregar, Felipe, que en este momento en México los jóvenes están revisando la obra de Fernández y descubriendo que en la obra de Fernández había algo más que magueyes y esta fotogenia que proporcionaba nuestro fotógrafo Figueroa, y que hay una obra urbana de Fernández muy, muy estimable. Salón México, Víctimas del Pecado, que son verdaderas obras maestras, incluso para mi gusto, superiores a este cine de cielos contrastados y de magueyes en primer plano. Entonces es un cineasta a estudiar en toda su época urbana. Es que el cine, además del Indio Fernández, ha desaparecido. Vivimos en un cine urbano, totalmente urbano. El cine campirano, el cine rural, es escaso. El cine rural que conocemos hoy en la actualidad es un cine de investigación bajo la fórmula del documental. Pero como ficción ya casi no hay esa temática hoy en la actualidad, en México al menos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias.